buenas tardes a todos y muy bienvenidos a el quinto encuentro directivo de OBS Business School, Planeta Formación y Universidades. En primer lugar, como siempre, agradecer esta colaboración con Onda Cero. Hoy, de hecho, estamos grabando desde los estudios en Madrid y, pues bueno, es una colaboración que nos llena de orgullo. Como sabéis, los encuentros directivos son entrevistas a personas de máxima relevancia e interés en cada uno de los sectores de las entrevistas que vamos organizando, y concretamente esta tarde, en este quinto encuentro directivo y último encuentro directivo de este 2022, vamos a hablar sobre un tema que es la visión tanto nacional e internacional del sector de los seguros. Quería dar la bienvenida a nuestro invitado especial de esta tarde, a Jaime Antxustegi Melgarejo. Buenos días, Jaime, y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Buenos días, Casilda. Muchas gracias a ti. Jaime Antxustegi Melgarejo es actualmente consejero delegado, CEO del área internacional de Generali, y me decía hace unos momentos, preparando la entrevista, que va camino de sus 30 años en Generali. Concretamente hace ya 29 años que está en la empresa. Jaime es ejecutivo de negocios internacionales que ha desarrollado pues, muchas funciones dentro de Generali desde 1993, concretamente como director de operaciones y seguros del grupo, director regional de EMEA, director regional de América Latina, director general de Generali en España también, y es miembro del Consejo en Generali Italia y Europe Assistance y presidente del Consejo de Administración en España y Suiza desde 2015. Jaime, por tanto, es una persona que ha viajado muchísimo en estos últimos años y tiene una experiencia amplísima, muy concretamente en Generali y lo que es el área de los seguros. Y además, Jaime, pues bueno, tengo la suerte que es un muy buen amigo mío desde hace muchos años y hoy ha aceptado estar con nosotros esta tarde para la entrevista de nuestro encuentro directivo. Sin más, empezaríamos con nuestra entrevista de hoy. Como sabéis, siempre intentamos hacer un primer bloque un poco para situar el sector que hemos escogido, en este caso esta tarde, que sería el sector de los seguros. Y una primera pregunta, ¿no?, que parece muy necesaria en este caso. Jaime, ¿por qué decidiste trabajar en el sector asegurador? Gracias, Casilda, y gracias por ese reconocimiento de nuestra amistad, que la tenemos desde hace muchos años. Pues yo tengo primero que decir que soy ingeniero agrónomo y que, siendo ingeniero agrónomo, mi especialidad es la zootecnia, y que de lo que sé verdaderamente es de ovejas y de ovejas de leche y de hacer queso. Eso es a lo que me dediqué y eso es a lo que me gusta. Lo que me gusta, no lo que me gustaba, lo que me gusta. Y llegué a los seguros pues por un poco de casualidad, porque hice un máster y en el máster me fichó Generali. Pero esta historia me hace recordar una anécdota que me pasó en México. Estábamos en el año 2002 o 2003 y fui a Guadalajara, México, en el Bajío, a presentar una línea de productos que acabábamos de desarrollar. Y después de la presentación de la línea de productos, pues dimos un cóctel para los agentes, algo normal, para interactuar con ellos y conocernos y hablar un poco distendidamente de los productos. Y de repente se me acercó un agente mexicano del Bajío, de estos norteños grandes, y me dice: Jaime, ¿te puedo hacer una pregunta? Pues sí, claro, las que quieras. Y dice: ¿cuál es el camino del fracaso que te ha llevado al mundo del seguro? Y la verdad es que la primera reacción es decir: ¿qué me está diciendo este hombre? Pero luego, después de pensar unos segundos, dije: pues qué razón tienes. Qué verdad es que en el mundo del seguro llegamos mucha gente rebotada. Mucha gente que nunca había soñado con trabajar en el sector de seguros, porque es muy difícil, pensando en los años 90 o en los años inicio de los 2000, que a alguien se muriera de ganas de trabajar en el sector de seguros. Es muy difícil imaginarlo. Y sin embargo, yo llegué rebotado, porque yo tuve que dejar la agricultura cuando España entró en el mercado común, porque no veía futuro. Me coloqué a trabajar en una empresa de ingeniería vendiendo proyectos de agricultura y haciendo los proyectos. Estudié un máster, un MBA en el Instituto de Empresa, a la vez que trabajaba, y ahí me fichó Generali. Y de repente entré en el sector de seguros y descubrí un mundo fantástico, un mundo pleno, un mundo lleno, un mundo
que igual asegura en las manos de Iker Casillas, que asegura un cohete que va a la Luna, igual asegura un coche que la vida de una persona, que interactúa con agentes y con brokers, que abre canales, que ve cosas tecnológicas, que es puntero en muchos ambientes de la tecnología y de la innovación. Y verdaderamente tengo que decir que voy a cumplir este año el año que viene cumplo 30 años en general y en el sector de seguros, y puedo decir que he sido inmensamente feliz en el mundo del seguro. He aprendido una barbaridad y no me arrepiento de haber entrado en el mundo de seguros. Soy muy feliz aquí, pero sigo siendo agricultor. 29 años en Generali, por tanto, una carrera amplísima en la empresa. Jaime, ¿cuáles han sido los valores y las creencias que te han ayudado más a lograr el éxito en el trabajo? Hombre, con la historia que te acabo de contar, Casilda, ya te puedes imaginar que mi primera motivación los primeros años eran: tengo que tener una segunda oportunidad en mi vida. Yo entonces tenía cerca de 30 años. Empecé en Perú, después de un periodo de formación en distintos países en el grupo, pero en enero de 1994 llegué a Perú, una compañía que se acababa de comprar, y íbamos a fusionarla con otra, con un puesto de responsabilidad medio, y tuve mucha ansia de triunfar, tuve mucha ansia de hacer las cosas bien, tenía muchas ganas de hacer las cosas bien en el sector de seguros y de desarrollarme, y de aprender y de hacer carrera dentro del grupo Generali. Permíteme una digresión. Yo creo que en la vida de una persona, todas las personas necesitamos dos tipos de motivación. Una motivación de largo plazo, que es con lo que motivas a los directivos, que no solamente es dinero. El dinero evidentemente es importante y el sueldo que ganamos es importante, y la capacidad que tenemos con ese dinero de dar satisfacción a nuestras familias y de ofrecer futuro a nuestros hijos es importante. Pero no es el dinero lo único que motiva a los grandes ejecutivos. Yo creo que a los grandes ejecutivos se les motiva con el reto, se les motiva con el challenge, se les motiva con hacer las cosas bien. Y a mí, que me importa el dinero, no te lo voy a negar, lo que me motiva es el reto y hacer las cosas bien. Me molesta mucho la mediocridad, me molesta mucho el no hacer las cosas tan bien como se podría hacer. Siempre digo que es tan fácil hacer las cosas bien, ¿por qué las hacemos mal? Luego está otra parte de la motivación, que es la motivación de corto plazo, esa adrenalina que cada uno necesitamos en un momento determinado, cuando vienes a la radio a hacer una entrevista o cuando tienes que hacer una presentación en un consejo de administración. Eso yo creo que, no sé, uno se pone en el himno del Madrid y otros el del Barça, otros el del Barça, y otros se cantan una canción de Queens. Yo no te voy a cantar la canción que me pongo, pero también tengo mi canción. Gracias por el apunte sobre valores de Jaime Antxustegi, hablando sobre el sector de seguros en este quinto encuentro directivo de OBS Business School. Una cosa que me ha llamado la atención estos días, organizando las preguntas con el equipo de trabajo de Jaime, y por eso incluyo esta pregunta en este primer bloque, es, digamos, ¿qué idioma se habla en una empresa como Generali? ¿Cuál es la vida en una multinacional, digamos, no española en este caso, los códigos de conducta? En este ejemplo no muy concreto, ¿no? Yo veía que en el grupo de trabajo había una persona que tendía a hablar en italiano, otra persona tendía a hablar en inglés, yo preferiblemente en español, y un poco, pues ¿cómo lo gestionas, Jaime? La respuesta rápida es inglés. Nosotros somos una compañía que prácticamente todo lo hacemos en inglés. Eso sí, yo hablo italiano, igual de bien que el inglés. Con los italianos, cuando estamos solamente entre italianos, permitidme que me incluya dentro del grupo de italianos, hablamos en italiano, y entre nosotros hablamos en italiano, y el primer café de la mañana, cuando hablas del resultado del Milan y del Inter y esas cosas, pues hablamos en italiano, y en cuanto empezamos una reunión formal, inmediatamente pasamos al inglés, y sobre todo si hay alguien que no sea italiano o que sepamos que no controla bien el italiano, inmediatamente pasamos al inglés. No es banal la pregunta, porque, y además, permíteme que haga una reflexión sobre este tema de los idiomas. Yo he dicho que soy ingeniero agrónomo, no era el alumno más brillante de la clase en el colegio, es decir, que era un repetidor, que no suspendía el recreo, pero casi. Y
y yo salí del colegio y terminé la universidad hablando un inglés bastante mediocre, por no decir prácticamente nada. Y cuando terminé la universidad me di cuenta de esa minusvalía, de ese fallo que tenía, y me fui a Inglaterra a trabajar. Y estuve trabajando en Inglaterra un año de pastor de ovejas. Y por tanto aprendí escocés porque estaba en las Hills, y aprendí a pedir whisky y cerveza del bar, pero tampoco aprendí mucho inglés. Así que yo tengo que reconocer que he aprendido inglés muy tarde. He aprendido inglés prácticamente con 45 o 50 años, cuando empecé a tener exposición al grupo internacional fuera del ambiente latinoamericano. Y ahí pues me di cuenta de que tenía que aprender inglés bien y me dediqué. ¿Qué inglés hablo ahora? Pues yo no hablo un inglés perfecto. Yo no soy de esas personas que ha tenido la oportunidad de educarse en un ambiente bilingüe. Pero te aseguro que me entienden, y te aseguro que yo entiendo, y te aseguro que me sé expresar, y te aseguro que cuando tengo que defender mis ideas las defiendo en 3 idiomas con perfecta capacidad. Es un problema de voluntad, de tener fuerza mental y de superar los obstáculos. El idioma no puede ser un problema para el desarrollo de las personas. Se puede aprender idiomas muy tarde en la vida. Gracias, Jaime. Pasaríamos, después de esa experiencia personal, digamos, como gestor ejecutivo, para encuadrar un poco lo que es el sector de los seguros del que viene Jaime, pasaríamos a intentar ver un poquito más cómo ve él, cuál es la perspectiva de Jaime Antxustegi sobre el panorama del sector de los seguros. Una primera pregunta, nos gustaría que nos definiera un poco cómo ve al sector asegurador en España, qué lo caracteriza, un poco para que lo podamos entender nosotros, Jaime. Casilda, lo primero que quiero decir es que el sector asegurador español es un sector fantástico. Somos uno de los países que mejor maneja las compañías de seguros. Quiero empezar por ahí. Ya tenemos un titular. No desmerecemos con prácticamente ningún sector, ningún otro país. Somos uno de los sectores punteros en Europa. Y te lo digo desde la perspectiva de haber trabajado en bastantes países y de haber hecho muchas cosas en otros continentes. Nuestros canales de comercialización son muy buenos, son muy efectivos, se trabajan muy bien, y nuestras compañías de seguros son extraordinariamente buenos, tanto las locales como las internacionales. Y en muchísimos casos, por ejemplo, en el manejo del sector del motor, de autos, de automóvil, posiblemente seamos uno de los sectores tecnológicamente punteros en toda Europa. Somos un sector muy bueno, igual que en la banca, también en el sector seguros. Creo que podemos estar muy orgullosos de las compañías de seguros que tenemos. Muchas gracias por ese primer apunte. ¿Y cómo podríamos diferenciar a ese sector asegurador español tan puntero, del cual te sientes tan orgulloso y quieres que así lo estemos los demás, del internacional? ¿Algo que lo caracterice, digamos, diferencias un poquito para poder situarlo? Hace 30 años o hace 20 años los sectores eran bastante diferentes, y la práctica de las compañías de seguros era bastante diferente. Luego han ido sucediendo cosas a lo largo de la historia, que voy a intentar resumir brevemente, que han ido igualando los sectores de seguros de los distintos países. La primera parte es la regulación y la medición de la regulación. En este momento prácticamente todos los países del mundo se guían por una misma regulación, que es Solvencia II. El año que viene entra una nueva regulación, que es IFRS 17. IFRS 17 va a cambiar completamente la forma en la cual analizamos las compañías de seguros. Es un cambio dramático, y estamos trabajando e invirtiendo muchísimos recursos, un montón de dinero se dice en ambiente coloquial, para cumplir esa normativa de IFRS 17, que, como te digo, va a ser un salto cualitativo y cuantitativo en la forma de ver el sector de seguros y en la forma de analizar la sanidad y la efectividad de las compañías de seguros. Solamente la implementación de IFRS 17 daría para un ciclo de conferencias, no para otra conferencia, sino para un ciclo de conferencias. Bueno, pues esa regulación ha hecho que prácticamente todo el sector, o todos los distintos mercados de seguros, se vayan más o menos homogeneizando. Ahora bien, claro, no puedes comparar
la situación de India con la situación de China, con la situación de Alemania o con la situación de Francia. Mientras que en Francia, Alemania, España e Italia, más o menos todos los sectores, todos los mercados son muy similares porque tenemos pues, poco más o menos la misma renta, el mismo nivel de vida. Cuando ya vas cayendo en el nivel adquisitivo de las personas y en la capacidad económica de los mercados, la sofisticación que se rige es diferente. Por ejemplo, la distribución es muy similar. Los mismos códigos que rigen la gestión de agentes de seguros en India rigen en España, en Alemania, en Francia o en Italia. Los mismos. Y estamos aplicando nosotros en el Grupo Generali, tenemos un proyecto de homogeneización de la práctica con los agentes de seguros que gestiono yo directamente como best practice del grupo, y estamos aplicando la misma metodología y la misma tecnología en prácticamente todo el mundo. ¿Dónde existen diferencias? Pues, hombre, en la capacidad tecnológica que tienen las compañías de seguros y en la capacidad de gestión de los datos que obtenemos de los clientes. Si quieres, Casilda, entramos un momento en una parte más técnica. Uno de los grandes retos que hay ahora mismo en el sector de seguros es la gestión de los datos de los clientes. La movilización de los datos de cliente desde los centros operativos de liquidación de siniestros y desde los mediadores que gestionan las relaciones directamente con los clientes hacia las bases de datos de las compañías de seguros, la capacidad de análisis de esos datos y la capacidad de creación de oportunidades de venta efectivas para los clientes que verdaderamente consideramos interesantes para nosotros. Ese es uno de los grandes retos. Y eso el mundo ha cambiado. Absolutamente ha cambiado en los últimos 30 años. Hace 30 años las compañías de seguros eran gestionadas en función de los ramos de seguros. El director del ramo hace 30 años era prácticamente el poder de un ministro en una compañía de seguros. De repente empezaron a aparecer distintos canales de comercialización, como son el canal directo y Banca Seguros. Y eso cambió la visión de las compañías de seguros. Nos dimos cuenta de que teníamos que empezar a gestionar las compañías de seguros en función del canal de ventas, porque no le podíamos decir a un broker o a un banco que íbamos a tratar de forma diferente a un cliente que estuviera asegurado por auto que a un cliente que estuviera asegurado por el seguro de hogar. Tendríamos que hacer una discusión entre nosotros mismos de canal. Y eso cambió muchísimo la praxis en las compañías de seguros. Después apareció Internet. Y nos dimos cuenta de que el cliente tenía capacidad de decisión propia, que no se iba a dejar llevar, iba a dejar decidir al canal comercial, que el cliente tenía una visión unívoca, única, y que teníamos que conocer al cliente para ser capaz de darle al cliente lo que quería, lo que necesitaba, al precio justo y en el momento indicado. Y desde hace unos años, todo el proceso tecnológico que va seguido por toda la digitalización, que es una palabra que está muy de moda y con toda la lógica del mundo, está en ese conocimiento del cliente y esa capacidad de usufructo y de sacar conclusiones de los datos del cliente en beneficio del cliente, en beneficio del asegurado y en beneficio de los canales comerciales y de la compañía. Ese es uno de los puntos claves que tenemos en este momento en el sector del seguro. Es un reto tecnológico, es un reto de innovación, es un reto de convencimiento del beneficio de todos utilizando los datos del cliente. Imagínate, Casilda, cuando yo te contaba la historia del mexicano que me decía cuál es el camino del fracaso, y yo decía, pues es verdad, he venido rebotado a este sector, ¿cómo ha cambiado el mundo? De personas que nunca soñaron con trabajar en el mundo de seguros y que llegaron y desarrollaron toda su vida en un sector maravilloso, a un momento en el cual estamos reclutando a las personas más brillantes de las mejores universidades de absolutamente todas las facultades, matemáticas, actuariales, química, física, ingeniería. Estamos reclutando y estamos buscando a la mejor gente, porque verdaderamente si queremos tecnificar y queremos llevar este proceso de innovación tecnológica a la realidad de la vida, no solamente de nuestras compañías, sino de los intermediarios que trabajan con nosotros, de las operaciones de banca seguros, de los negocios directos, necesitamos la mejor gente. Hay un mensaje
poder formarse y poder finalmente optar a las plazas que Jaime tiene de primerísimo nivel, como está apuntando. Seguimos en el sector un poco del panorama de los seguros y dos preguntas necesarias por lo ocurrido los últimos meses. Un poquillo, ¿cómo cree Jaime que ha afectado el COVID al sector asegurador? ¿Cómo ha afectado a tantos otros sectores? ¿Y hasta qué punto la crisis de Ucrania está afectando también al negocio asegurador o pueda afectar en los próximos meses? Yo sobre este tema quisiera hacer una primera reflexión. Estamos hablando de algo que nos toca humanamente muchísimo. Yo creo que nos emociona a todos, ¿no? Y cuando tomamos decisiones dentro de una compañía, cuando los ejecutivos tienen que tomar una decisión, pues todos somos humanos y todos vivimos con esa realidad que ha sido el COVID o con esta realidad que estamos viviendo ahora, como que es la guerra de Ucrania, que a todos nos impacta, ¿no? Pero además de la parte humana, pues somos profesionales y tenemos que tomar decisiones profesionales. Inicio así porque el COVID, desde el punto de vista de las cuentas resultados de las compañías de seguros, no ha tenido mucho impacto. Ha tenido mucho impacto en la vida de las compañías de seguros. Yo estaba en Hong Kong el 15 de enero del 2020 y llegué a Italia el 17 de enero del 2020 y debo de reconocer que llegué muy asustado de lo que había visto en Hong Kong. Para que te hagas una idea del susto que tenía, convencí a todos mis colegas de que este era un tema extremadamente serio y prácticamente el 15 de febrero el 100% del grupo Generali, 75.000 empleados, estaban ya trabajando en remoto. Particularmente todo el GMC, el General Management Committee, el Executive Committee del grupo, estábamos trabajando en remoto desde el 22 de febrero. Prácticamente toda la compañía ya estábamos trabajando en remoto desde el 22 de febrero. Marzo y abril lo recuerdo como meses absolutamente tenebrosos. Manejar las compañías desde remoto, encerrados en una habitación con líneas wifi de una calidad relativamente baja, intentando motivar a la gente, intentando ayudar a la gente, fue muy difícil. Humanamente fue dificilísimo gestionarlo. Empresarialmente he de decir que estábamos preparados, que lo hicimos muy bien, no tuvimos ningún problema para seguir dando servicio a nuestros asegurados. Profesionalmente tomamos las decisiones justas, humanamente nos impactó tremendamente. Y ahora nos llega la guerra de Ucrania, un desastre inconmensurable. Yo no sabría cómo describirlo. Es algo que creo que ninguno de nosotros nos lo hubiéramos podido imaginar, que en este siglo, en el año 2021-22, pueda suceder una cosa como esta, una guerra en el seno de Europa. Pero la tenemos aquí. Y la guerra de Ucrania nos va a impactar más que el COVID. Desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de todos nosotros, la guerra de Ucrania nos va a impactar. Independientemente de la parte humana, desde la parte práctica y profesional, la guerra de Ucrania nos va a impactar más. En este momento estamos en toda Europa con unas inflaciones del 8, del 9, el 10%. Seguramente todos los países europeos terminaremos en 2 dígitos de inflación. ¿Cómo vamos a gestionar una inflación de 2 dígitos? No lo sé. Este es uno de los grandes retos profesionales que tenemos en este momento. ¿Cómo vamos a gestionar una inflación prácticamente en toda Europa de 2 dígitos? ¿Cómo vamos a saber gestionar los gastos generales? ¿Cómo vamos a saber gestionar nuestras cuentas de resultados? ¿Cómo vamos a poder remunerar a nuestros empleados? Es el gran reto de gestión que tenemos en este momento. Dos temas muy, muy, muy complicados y, como dice Jaime, el último parece con unas consecuencias enormes para todos nosotros, muy, muy directas. Tendencias en el sector asegurador. Me dicen que pasemos ya al tercer bloque porque vamos avanzando ya mucho en el tiempo. Siempre me gusta acabar con un bloque, digamos, de mirada al futuro, en este caso con Jaime Antxustegi en este quinto encuentro directivo.
¿Cuáles son los cambios económicos sociales que están afectando más al sector asegurador? Ahora mismo apuntabas claramente el tema de la guerra de Ucrania. No sé si hay algunas tendencias que existen actualmente en el sector que creas, digamos, importante explicar, porque creas que van a ser especialmente relevantes, y un poco, pues, ¿qué crees que le depara el futuro al sector asegurador, ¿no? Son muchas, digamos, preguntas. Un poquito, si lo podrías ir desgranando y explicándonos cuál es tu visión de cara a medio plazo, a los próximos años, Jaime. No voy a entrar otra vez en la parte tecnológica porque creo que Sí. la hemos apuntado. Podríamos estar hablando ahora sobre la parte de la tecnología, la transformación, la digitalización y la innovación, que es uno de los grandes retos prácticos que tenemos en las compañías de seguros, como he intentado explicar brevemente, por los cambios sociales y por los cambios que existen en el sector. Mismo problema que con la banca. Pero lo que quiero apuntar, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la primera tendencia y la más importante que tenemos en este momento encima de la mesa es el concepto de la sostenibilidad. Esto nos preocupa inmensamente a todos. La sostenibilidad en este momento es uno de los principales pilares que tenemos en el Grupo Generali. La sostenibilidad marca la agenda del grupo. Ahora bien, quiero explicar algo, porque a veces, hablando de sostenibilidad con mucha gente, me encuentro que hay un mal entendimiento de lo que es la sostenibilidad. Hay una cierta tendencia a entender la sostenibilidad como el medio ambiente. Y es verdad, el medio ambiente es una parte fundamental de la sostenibilidad, pero no solamente es la sostenibilidad del medio ambiente, y no es la más importante. Para darte datos concretos cuantitativos, el índice Dow Jones de sostenibilidad, que es prácticamente el índice de referencia con el que nos medimos todas las empresas en el sector, índice en el cual nosotros estamos desde hace 3 años consecutivos en el top ranking, el número 5 o 4 del ranking de sostenibilidad, divide la sostenibilidad en 3 partes: medio ambiente, social y governance, donde governance tiene una influencia del 50%, social el 35% y medio ambiente el 15%. Entonces, este es el concepto de ESG, ESG, ¿no? Entonces, esto tenemos que verlo de una forma global, a 360 grados y al 100%. No podemos concentrarnos ni en la parte de medio ambiente, ni podemos solamente concentrarnos en la parte social. Pero es un índice y es un concepto inmensamente rico, y que nos permite a las grandes compañías, no voy a decir luchar, pero compensar el capitalismo feroz con el cual nos hemos movido durante muchísimos años. Y déjame que haga un apunte. Luego, si quieres, profundizamos en cualquiera de las partes, Casilda, pero déjame que haga un apunte. En nuestra generación nos hemos movido siempre con el concepto de la meritocracia. Ascendía el que trabajaba mejor, ascendía el que tenía mejores resultados, ascendía el que trabajaba más horas, el más brillante, el más preparado, la meritocracia. Y todos hemos considerado la meritocracia como una parte absolutamente intrínseca de nuestros valores e intrínseca de nuestros servicios. Y ahora nos damos cuenta de que la meritocracia es importante, no podemos olvidarnos de hacer las cosas bien, por supuesto, pero el concepto de equidad ha entrado para quedarse. Ahora nos estamos dando cuenta de que no todos hemos tenido las mismas oportunidades para desarrollar nuestras carreras, y que este es el momento en que tenemos que mirar la justicia social como uno de los elementos principales a la hora de tomar decisiones. Y con esto quiero abrir la puerta a conceptos como el de la diversidad, la inclusión, como la lucha por la diversidad dentro de las compañías. Y este es un tema que a mí, pues, soy muy sensible, entre otras cosas porque dirijo toda la parte internacional de Generali. Estamos presentes en 18 países, yo gestiono 18 países y 25 compañías basadas en América, en Asia y en Europa. Y, por lo tanto, si hay un concepto de diversidad, de inclusión, de internacionalización, es el concepto que yo tengo que desarrollar en mi ambiente. Una de mis grandes responsabilidades es hacer a mi grupo cada día más internacional, más diverso y más inclusivo. Una última pregunta, Jaime. Me avisan de que se nos va acabando el tiempo. ¿Qué quieres ser de mayor? Así en frío. Así en frío, para acabar.
Vamos a ver, Casilda, tú sabes que hay dos tipos de personas. Las personas que viven la vida como si el día actual fuese el último día de su vida, y aquellas personas que viven la vida como si fueran a vivir eternamente. Yo soy de las segundas, de los que viven la vida como si fueran a vivir eternamente. Y sé otros 30 años en general. No, otros 30 años, no, eso sé positivamente que no, y tampoco lo deseo. Yo sé que algún día me encontraré en el pasillo con alguien de recursos humanos que me dirá, hombre, Jaime, tenemos que hablar. Bueno, pues oye, esas son cosas que pasan, sabes que volveré al campo, volveré a la agricultura y volveré a sentirme a gusto conmigo mismo. Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros esta tarde en Madrid. Jaime Antxustegi, CEO de Generali, nos hablaba del orgullo del sector por el que trabaja, nos hablaba de que ese sector es pionero y muy concretamente pionero en España, nos hablaba de la importancia de la sostenibilidad como uno de los temas claves en la agenda de la gestión de su empresa, nos hablaba del miedo, de las preocupaciones ante la crisis de Ucrania y nos animaba a todos a trabajar en el sector del seguro. Realmente nos ha dicho muy orgulloso que es un sector pues que le llena de satisfacción. Muchísimas gracias al equipo de Onda Cero, al equipo de OBS Business School, concretamente Adrián Revuelta, Álvaro Álvara, que lo preparan todo. En este caso yo soy la cara visible. Muchísimas gracias a todos vosotros por escucharnos y por este espacio de encuentros directivos de 2022 que ha sido un verdadero placer. Gracias, Jaime. Hasta pronto. Muchas gracias, Casilda. Muchas gracias a todos. Gracias por vuestra ayuda. Un placer estar con vosotros. Se me ha hecho muy corto. Hemos estado 5 minutos.